Así es. Ya, esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 3, ¿verdad? Estamos repasando un poco lo que vimos la clase pasada sobre Immanuel Kant, donde se presenta que la realidad en sí no es conocida, sino la realidad en mí. Y lo que para Hume era psicologismo, para Kant se convierte en logicismo. No se le llama directamente idealismo, algunos le llaman idealistas. Si le pone la palabra idealismo, a Kant se le llama idealismo crítico. Esa palabrita se hace famosa a partir de Kant, crítica, y sustituye a la palabra dialéctica que utilizaban los filósofos áticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, utilizaban la palabra dialéctica para la discusión. Mientras que a partir de Immanuel Kant, que revisa la lógica de Aristóteles y le da un nuevo giro, la convierte en vez de ser descriptiva en una lógica prescriptiva, convirtiendo la ciencia en ciencia donde el sujeto es Kant, o a partir de Kant se le llama el giro copernicano a la ciencia, ¿verdad? Así como todo gira alrededor del Sol en el sistema heliocéntrico, sustituyendo al geocéntrico, que todo gira alrededor de la Tierra. Entonces, para Kant, ya el conocimiento no gira alrededor del ser, sino que el ser gira alrededor del sujeto. El sujeto es quien dice lo que es el ser. Entonces, el ser es lo que dice el sujeto. ¿Qué diferencia podemos establecer en ese tenor entre Descartes y Kant? Para Descartes hay ideas innatas y esas ideas tienen su identidad. El pollito tiene su identidad, el Dios, la resistencia tiene su identidad, la sustancia divina tiene su identidad, aunque sean ideas innatas, no es el yo, no es el sujeto el que dice lo que son las cosas. Descartes entiende, un poco parecido a Platón, que las cosas la conocemos de forma clara y distinta. ¿Por qué? Porque se desvelan ante el entendimiento. Y ese desvelarse ante el entendimiento es lo que Descartes le llama intuición. Eso no es Kant. Kant no es filósofo de la intuición. Kant es filósofo de la prescripción. Kant es creador del ser. Así como David Hume crea el ser desde la psicología, la conciencia sensitiva, Kant crea el ser desde la conciencia lógica, la conciencia intelectiva. Por eso se habla de idealismo crítico, o, para no confundirlo con Hegel, de criticismo. ¿Qué diferencia hay entre Hegel y Kant? Bueno, Hegel cae en lo que se llama un panlogismo, ¿verdad? Todo es creación de la humanidad pensante. Dios es quien piensa en el filósofo. Para Kant hay una realidad fuera del sujeto conocedor, pero que el sujeto no la conoce. Una realidad desordenada, y de esa realidad viene lo que se llama el desorden de los sentidos, de las percepciones. Esto desaparece, esta realidad fuera del conocimiento. El incógnito, eso desaparece. Todo es pensado y todo es de alguna forma puesto por el hombre. De ahí que hemos dado el salto de una crítica del conocimiento para desvelar y esclarecer lo que es lógico, lo que es dialéctico, lo que es lógico, lo que lo que pertenece a la estética trascendental y lo que pertenece a la realidad. Eso sería la crítica de Kant. Dislucidar el cómo yo conozco la realidad y así yo la conozco, dislucidándola, esclareciéndola, por eso se llama crítica, pero hay que acogerse a la forma de Kant entender la realidad. Es digamos, un idealismo, podríamos llamarle, sí, incipiente, comenzante, ¿verdad? Ya cuando hablamos de Hegel, ya hablamos de un idealismo a ultranza. Kant es el idealista. Perdón,
Hegel es el idealista, Kant es el criticista y Descartes estaría siendo a nivel del conocimiento intuicionista o racionalista. Lo contrario a Descartes son empiristas, ¿verdad? Y de alguna forma en todo se privilegia el sujeto, pero el sujeto no pone el ser, sino que lo encuentra dentro de sí, no fuera de sí, en Descartes y en el empirismo. Encuentro dentro de mí la realidad, mientras que para Kant no la encuentra, la prescribo. Es el sujeto quien universaliza, quien sustancializa, quien de alguna forma, eh, ¿cuál es la palabra? Las dos palabritas de Kant fuerte, que son, la ciencia es universal y necesaria. No existe la universalidad ni la necesariedad en el mundo. Es la lógica mental la que pone, al poner la sustancia, la necesariedad y la universalidad. Bueno, entonces con Kant comienza otra problemática en la filosofía, porque toda la filosofía se ve de alguna forma anclada en la sensibilidad. Eso no fue así antes de Kant, ni antes de Descartes. ¿Cómo así? La filosofía no tenía que estar anclada en la experiencia. De hecho, Descartes pudo hacer filosofía y el racionalismo sin empirismo. Eran matemáticos, no necesitaban de la experiencia para tener conocimiento. Pero eso es una herencia medieval. La filosofía de atrás hablaba de luz natural de la razón. Era filosofía y se desconfiaba de los sentidos. La ciencia nace a partir de Descartes, el método empírico y Nicolás Copérnico y el método hipotético deductivo. Comienza las ciencias naturales y después comienza, aquí en la Edad Media comienzan las ciencias sociales, pero en la Edad Media antes no existía la ciencia, lo que existía era, bueno, la palabra ciencia sí, pero no con el método, el método empírico, el método de la observación o el naturalismo. El método era la luz natural de la razón y las leyes de la lógica. Y el método no era el método de la sensibilización, verificación, experiencia empírica, empirismo. Eso no existía. El método eh, eran tres en la filosofía antigua. Era deducción, inducción y analogía. Esa era la lógica racional, no la lógica científica o empirista. Kant es quien empata de alguna forma la lógica con la sensibilidad. Para que la ciencia lógica haya conocimiento, tiene que estar llena. ¿Y quién la llena? La vivencia sensible. Las categorías vacías son vacías, no nos dicen nada. Y por lo tanto esas ideas innatas no existen, las ideas innatas de Descartes. Pero tampoco existe el empirismo. La realidad no me dice lo que ella es. En el empirismo la realidad es como le decían los empiristas, las sensaciones simples de sensación, las sensaciones simples. Bueno, no era la palabrita, pero bueno, la nota simple de sensación. Entonces, esas cosas están ahí para acá, pero de forma desordenada. Le falta el complemento de la sustancia y de la intelectualidad, y es solo el entendimiento. La filosofía tradicional lo descubre, la filosofía descriptiva, mientras para acá la ciencia prescriptiva. Kant es muy famoso y todavía seguimos con el método de Kant en el conocimiento, pero lógicamente que tampoco es que ha tenido mucha fortuna en las creencias de entender la ciencia. Hoy día la gente, los científicos, la filosofía y todo el mundo opta más por una ciencia positiva que por una ciencia prescriptiva. Frente a la lucha contra el marxismo, aunque el mismo positivismo no está claro y está totalmente rebatido, no se autosustenta ni existe la teoría sustentante porque se autodestruye en sus mismos filósofos. A pesar de todo, es como por pura intuición y con ausencia de filosofía seguimos siendo descriptivo y positivo en vez de ser prescriptivo como pretendía
Emmanuel Kant. Bueno, no sé, ¿qué intervenciones tenían? ¿Cuál era la tarea? ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Qué creen ustedes? No dejamos ninguna tarea. Profe, la tarea que está pendiente es que vamos a ir exponiendo los autores, los pensadores que hayamos elegido. En el caso de Suárez, eligió a Leibniz, yo elegí a Hume, Freire, creo que lo sacó el sistema, profe, me escribió, eligió a Descartes y no sé de los demás compañeros. Eso es lo que está pendiente. Yo elegí a Berkeley, a George Berkeley, mi compañera se eligió a Locke, entre otros. ¿Okay? Esa era la tarea que teníamos programada para hoy, maestro. ¿Alguno quiere comenzar? Sí, yo, maestro, quiero comenzar. Adelante. Deme un momento. Ok. ¿Me escucha bien ante todo, maestro? Perfectamente, adelante. Ok. George Berkeley, también fue conocido como el obispo de Berkeley, fue básicamente un filósofo irlandés muy influyente, cuyo principal logro fue el desarrollo de la filosofía conocida como idealismo subjetivo o inmaterialismo, dado que él negaba que la realidad de abstracciones como la sustancia material. Berkeley bebe, al igual como todo autor moderno, de la revolución de Descartes. Descartes, él estableció la existencia de tres sustancias: la resistencia, sustancia material; la res cogita o sustancia espiritual finita; la res infinita o sustancia espiritual infinita, Dios. Lo que Berkeley va a hacer es negar la existencia de la sustancia material, quedándose solo con las sustancias espirituales. Hay como un motor de fondo. Vamos a ayudar un poco con el silenciamiento. Ok, adelante. Ven. Bueno, como decía, lo que Berkeley va a hacer con las tres sustancias, con las tres máximas de Descartes, es que él va a negar la existencia de la sustancia material, quedándose solo con las sustancias espirituales, ya que este decía que el mundo exterior no existe fuera de mi experiencia de él. Por ejemplo, las piedras, árboles, casas o aves existen solo en mi percepción de ellas, ya que todo objeto es un objeto percibido. Por lo tanto, la base de todo conocimiento es la percepción. Y esa tesis fue la reacción de Berkeley ante la teoría de las ideas innatas del filósofo René Descartes, quien partió de la que él consideraba como la única certeza originaria: pienso, luego existo. Entonces, sirve George Berkeley como puente entre el padre del empirismo, John Locke, y su culmen, David Hume. En efecto, Locke había defendido la existencia de las tres sustancias, aún reconociendo que no podían conocerse. En cambio, David Hume va más allá y niega la existencia de cualquier sustancia, ya que para Hume solo existirán las percepciones. Un haz o flujo sensible en constante cambio o transformación sin ningún sustrato material o espiritual. Es importante, pues, tener en mente de que Berkeley está operando con la idea de sustancia material desarrollada por Descartes y más concretamente por Locke. Es decir, con una materia entendida como pura extensión sin forma alguna. Esta idea de sustancia material da lugar a una serie de problemas que Berkeley intenta resolver cortando por lo sano, o sea, negando de plano su existencia. Para ser más claro, Locke entendía que lo que percibimos de las cosas sensibles son una serie de cualidades. De la manzana puedo percibir un color, un tacto, una comida, pero no percibo una sustancia. Sin embargo, es necesario postular la existencia de una sustancia que esté por debajo de esas cualidades,
porque las cualidades sensibles no pueden existir por sí mismas, flotando en la nada. Las cualidades deben inherir en algo, tienen que existir en un sustrato, y ese sustrato es la sustancia material. La sustancia material, por tanto, es una entidad subyacente a las cualidades sensibles que, aunque no podamos percibir sensiblemente y, por tanto, no podamos conocer cómo es en realidad, sí que podemos deducir su existencia. Berkeley se encuentra con esto y dice que esa idea de una sustancia material es incomprensible, innecesaria y fuente de errores de todo tipo. Para empezar, es incomprensible porque se trata de una abstracción sin base alguna de la experiencia. Todo lo que podemos conocer de un cuerpo es lo que percibimos de él. Suponer la existencia de un sustrato material más allá de lo que percibimos es simplemente gratuito. Aparte, ¿cómo algo que no es sensible podría funcionar como soporte de los sensibles? No tiene sentido. La sustancia material es innecesaria. Con esto quiero decir que es necesaria si lo que queremos es que las cosas materiales tengan una existencia independientemente del sujeto que las percibe. Y si no es así, ¿y si establecemos de que ser es ser percibido? Este principio establecerá que lo material no tiene una existencia exterior en la mente, solo existe en la medida en que es percibido. Entonces, si todas las cualidades sensibles dependen del sujeto que las perciba, ¿qué necesidad hay de un sustrato material? La existencia de las cosas materiales depende del sujeto. Cuando digo que la existencia de las cosas materiales depende de un sujeto que las perciba, me refiero a que las percibe el espíritu. Y no hay espíritus finitos, también hay un espíritu infinito. Que las cosas existieran y dejaran de existir según yo, espíritu finito y limitado, las percibiera, sería una conclusión que iría frontalmente en contra del sentido común. Berkeley asegura la continuidad de las cosas sensibles acudiendo a Dios, a un espíritu que las perciba cuando yo no las estoy percibiendo. Es como cuando salgo de mi casa y no sé qué pasa en ella. Para evitar la intermitencia de la realidad, cosa que si repugna el sentido común, ha de existir una mente eterna e infinita que la esté percibiendo siempre en acto. Es decir, un espíritu que lo perciba todo y que no deje de percibir nunca. Como yo soy un espíritu que percibe unas veces sí y otras veces no, en los intervalos de mi percepción, la realidad existirá en la percepción de Dios. Dios viene exigido por otro aspecto de las cosas sensibles, y es que si bien no existe una sustancia material y por tanto no hay nada exterior a la mente, esto no significa que para que Berkeley que las cosas no sean reales. De entrada, yo no soy el autor de mis percepciones. Hay ideas sobre las que sí tengo control, las que me puedo poner a imaginar, pero hay otras ideas que se imponen lo quiera yo o no. Si abro los ojos, te veo a ti por mucho esfuerzo que haga en no verte. Por tanto, las cosas materiales son reales porque las ideas de los sentidos no dependen de mi voluntad y están dotadas de fuerza, viveza y coherencia, a diferencia de los sueños. Hay, por otro lado, una intersubjetividad de las sensaciones. A distintos sujetos se nos imponen las mismas percepciones de la realidad. Locke explicaba esta incoherencia y consistencia en la realidad material apelando a un sustrato material que llamó sustancia material. Pero nosotros, como hemos rechazado esta opción, tenemos que apelar a otra cosa. Si ser es ser percibido y las cosas parecen tener una cierta consistencia, coherencia y continuidad, habrá que explicar esto apelando a una percepción que sea consistente, continua y coherente. La percepción de un espíritu infinito, o sea, Dios. Con esto quiere decir que muchas de las percepciones que tengo implican la existencia de Dios, para que se produzcan coherentemente. En el sistema de Berkeley prácticamente no necesitamos ninguna sustancia material que cause nuestras percepciones. Es Dios mismo mediante sus percepciones siempre actual quien causa la realidad para que nosotros la percibamos. Esto significa que el mundo material son la percepción que Dios me hace tener. Así que en cierto punto,
Locke tenía razón al defender que las cualidades sensibles tienen que inherir en algo. En efecto, no pueden existir por sí solas flotando en la nada. Lo que pasa es que Locke se equivocó al decir que inhieren en una sustancia material. Y no, las cualidades sensibles inhieren en una sustancia, sí, pero espiritual. En Dios, en primer lugar, y en los espíritus finitos, en segundo lugar. La negación de la sustancia material básicamente nos ha llevado necesariamente a afirmar la existencia de sustancias espirituales. No hay entonces cualidades sensibles externas al sujeto, sino que todas las cualidades son internas. Resumiendo, ningún problema con decir que las cosas sensibles son reales. Eso sí, solo queremos decir que existen con independencia de todo sujeto. Esto sí que no sería cierto. Existen, pero no como sustancia, sino como un conjunto de cualidades percibidas por un sujeto. La existencia de lo sensible está en relación con el sujeto, ya que no puede existir sin un sujeto o una mente que lo perciba. Ahí concluyo, profesor. Gracias. No, no es sencillo uno abordar a Berkeley. No, desde que oye de que obispo, eclesiástico, y oye empirismo, hay como que hay un choque terrible. El empirismo es subjetivismo sensible y Berkeley es obispo. Entonces, ¿cómo se combina la creencia en Dios con el subjetivismo? Pero a la medida que uno escucha la exposición, uno se va dando cuenta de que de alguna forma el subjetivismo de él descansa en el subjetivismo de Dios. Las cosas persisten y son coherentes a pesar de nuestra percepción. O sea que si la humanidad muere, la naturaleza continúa. No continúa no en sí, porque la naturaleza no tiene materia, sino porque es percibida por Dios. Entonces, de alguna forma, la percepción de Dios, que sería el acto creador por el hecho de percibirla, le da persistencia, continuidad y coherencia. Están ahí, independientemente de nuestras percepciones. En ese sentido, todo lo reduce a percepción, pero no a percepción humana, sino a percepción divina. Entonces, el ser humano participa de esa percepción, es capaz de ver la naturaleza y de crear otras percepciones. Hablábamos, por ejemplo, de las ciencias sociales, la economía, la política, la cultura. En el momento que no haya humanidad, pues no hay ciencias ni hechos políticos, no hay ciencias, conocimientos ni hechos económicos, porque son parte ya de la percepción humana, creación del ser humano. Pero la percepción de la naturaleza es continuidad de otra percepción. Entonces, yo conozco la economía, pero yo no creo la economía, la crea la humanidad. Entonces, la economía me trasciende. Pero si toda la humanidad desaparece, desaparece para mí la economía y desaparece el creador de la economía, que es la humanidad. El capitalismo, el mercantilismo, el feudalismo y la política. Si desaparece Dios, entonces desaparecería su percepción. La naturaleza, las plantas, los animales, el mundo de la creación natural. En ese sentido, se habla de que el conocimiento es primero. El ser no es primero que el conocimiento es primero que el ser. Pero no desde la percepción humana, sino fundamental en la percepción divina. Ahora, como partimos del hombre, el hombre encuentra las ideas innatas, pero esas ideas innatas preceden al hombre. No es que todo parte del sujeto, sino que el hombre descubre la idea de Dios, la idea del mundo, es extensa, y la idea de sí mismo, cogito ergo sum, como percibidos por una percepción previa, primera, que es la percepción de Dios en la cual se crea desde su percepción las tres palabritas, ¿verdad? Persistencia, coherencia. Persistencia, coherencia y bueno, la otra palabrita, la permanencia de la realidad. Muy bien, maestros. ¿Alguien más? ¿Con quién continuamos? Osvaldo, maestro. Adelante. Aunque se va a cerrar en Voy a 6 minutos. Se va a cerrar en 6 minutos, te ¿Cómo? avisaré. Se va a cerrar en 6 minutos, te avisaré si no ha terminado para hacer otra entrada. Ok, Adelante. ok. Es breve lo mío. No, no voy a extender mucho. Voy a tratar a Spinoza.
Bueno, de Spinoza cabe decir que su obra principal se llama Ética, pero en realidad vendría siendo como una filosofía del ser y de la naturaleza, tanto así como del conocimiento y del espíritu. La filosofía del ser de Spinoza tiene como fin último algo ético. Y ese fin último sería la felicidad del hombre. Pero esta, o sea, la felicidad del hombre, se logra si se llega a ser un verdadero hombre, o sea, un sabio. Eh, pero no simplemente así, sino que eso sería como, para tú poder ser un sabio o ser un verdadero hombre, eso sería como alcanzar la unión con el ser y con Dios, pero o sea, en el amor espiritual. Lo entiendo más o menos así. Ahora bien, el sumo bien en Spinoza consiste como en hallar el camino que lleva a la verdadera naturaleza humana. Entonces ahí es que podríamos decir que sería como una especie de filosofía de la identidad, más o menos. Eh, Ahora, hay una pregunta que sería prudente realizarse. Por ejemplo, ¿qué unidad es esta de la cual hace mención Spinoza? ¿Cómo se llega a ella? ¿Y qué consecuencia tiene? Eh, lo primero que hay que entender es que Spinoza llama ser a la substancia. O sea, todas las cosas particulares no eran un ser propio, sino algo en el ser y del ser de la substancia única. La substancia lo es todo. La substancia es todo porque todo lo que nos aparece como ser resulta de ella, o sea, de la substancia. Y aquí cabe agregar que Spinoza suprimió como esa diferencia entre Dios y el mundo. O sea, hizo al mundo Dios y a Dios lo hizo mundo. Entonces, esto es lo que comúnmente se conoce como panteísmo. Por ejemplo, Albert Einstein, tengo un librito ahí, Ideas y Creencias, él dice que fue fiel seguidor de esa idea y que es la que él recomienda para todo científico. De Spinoza resultaron diversos conceptos y doctrinas de la mayor importancia para la historia de la filosofía, claro está. Ante todo el concepto de necesidad absoluta, o sea, necesidad absoluta de las leyes de la naturaleza. Para Spinoza, con esto lo que quiere decir es como que no hay libertad, puesto que todo es necesidad y todo es necesario porque desde un principio, por una decisión preconcebida, quería como instituir una filosofía de la necesidad. No sé si me di a entender en ese punto ahí, y creo que ahí finalizo de manera breve mi exposición sobre Spinoza. Bien, se habla de natura, Spinoza era un judío, ¿verdad? Natura, natura, sin natura, natural. Es, es, habría que tener la visión de la naturaleza. Se supone que él es creyente, habla de Dios, pero el Dios de Spinoza no es un Dios de alguna forma racional, que sabe lo que quiere y quiere lo que hace. Un Dios libre y consciente que opera como dice el cristianismo. Dijo Dios, hágase la luz. Y vio Dios que era buena. Dios ni ve que es buena, ni tampoco dijo, hágase la luz en Spinoza. Dios está creando. ¿Y quién es Dios? Es la misma naturaleza, natura en natura. Todo es Dios. Los árboles, las flores, el ser humano, es la creación. Y es necesario justamente porque no hay libertad. Si Dios tuviera el poder de parar la creación, en Spinoza, pues ya no hubiera necesidad, ya no hubiera determinismo, hubiera libertad. Dios tuviera el poder de decir, es más, no quiero crear nada, que se jodan todo. O tuviera el poder de hacer otra naturaleza, crear ángeles, crear cielo, crear infierno, crear castigo. Eso lo hace un Dios libre. En Spinoza eso no existe. Lo único que existe es lo que está a la vista, la naturaleza. Y ahí no existe alguien que dijo voy a crear. Dios está creando porque no puede dejar de crear. ¿Por qué un árbol da flores y da manzana? No le pregunte al mango, es que eso es así, eso es determinismo, esa es su ley.
¿Por qué un árbol tira las raíces para abajo y el tallo para arriba? No le pregunte. El único ser que piensa en esta naturaleza somos nosotros y también somos parte de esa necesidad. En ese sentido, el ser es necesario y el ser es no libre, eso es lo que significa necesario y es determinado y sigue su curso. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué es la ley? Porque son así. Y no busque más explicación. La explicación es que es Dios y el asombro es no buscar más allá de la creación. Entonces, ¿para qué admirarse con un creador si la misma naturaleza es admiración? A un pez. Porque lo conoces. ¿Para qué uno, a la luz de este pensador, admirarse con un creador si la misma naturaleza es ya Dios admirado? Bueno, se nos fue el tiempo. Bien, nos vemos entonces con las próximas exposiciones la próxima semana. Cuídense mucho. Adiós. Ok. Está bien, maestro. Chao. Ay,